Aries, bienvenidos a su lectura para esta semana. Les saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver tus energías para esta semana, cómo van a estar. Tu mente, tienes la carta de momento y la carta del éxito. Te habla de que va a ser una semana en tu mente donde vas a estar pensando en una meta, un sueño, lograr algo, un objetivo. Y te está indicando de que vas a tener entonces esa habilidad esta semana para poder ir paso a paso y llegar a esa meta. Te veo celebrando, te veo con buenas noticias, Aries. Te veo esta semana sintiéndote muy feliz por las decisiones que has obtenido. Así que prepárate porque tu mente esta semana se va a sentir muy alegre, muy contenta, muy feliz. Vamos a ver cómo va a estar afectándote tu pasado esta semana. Te sale la carta de la transigencia. Y eso me indica de que en tu pasado tienes que recordar las lecciones en donde tal vez no seguiste todos los pasos para poder llegar o cumplir alguna meta, algún objetivo. Te habla de seguir instrucciones también y de hacer las cosas al pie de la letra, de no sentir celos ni resentimiento por los caminos de otra persona, sino enfocarte más bien en las cosas que vienen para ti. Tu bloqueo para esta semana, te sale la carta del agotamiento. Esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que necesitan descansar. Puede que su mente esté muy ajetreada, esté pensando mucho en alcanzar una meta, en llegar a algún objetivo y no estás teniendo el suficiente descanso. Podría también indicarte de que puedes estar pasando mal momento en las noches a la hora de dormir. Así que Aries, aquí si necesitas ayuda médica, definitivamente busca esta ayuda médica para que puedas conciliar el sueño, porque en la manera que estés descansado vas a poder rendir más durante el día. Tu corazón para esta semana, vamos a ver cómo marca tu corazón. Te sale la carta del control. Y esto me indica de que tú podrías estar sintiendo de que hay personas en tu vida, Aries, que están tratando de controlar tu vida. O tú podrías estar sintiendo de que tal vez te estás dejando llevar un poco más por tu corazón y estás tratando de controlar tus sentimientos, de controlar tus energías durante esta semana para poder tomar una decisión. Habla de una mente muy cautelosa, muy cuidadosa para poder cumplir con un objetivo, mientras que tu corazón tal vez te dice, verifica las cosas más, haz estas cosas detalladas. Te puede dar un poco de inseguridad que te lleva a tratar de controlar las cosas de una forma más profunda. El futuro para ti esta semana, sale la carta de compartir. Te habla de que en el futuro tú vas a poder cumplir con tus objetivos, así que cualquier dificultad que te presente el inicio de la semana no tienes por qué preocuparte, Aries, porque tú vas a poder vencer esa situación, ya que al final yo te veo aquí compartiendo tus alegrías, compartiendo tus sueños. Vamos a ver cuál es el arcángel que te defiende esta semana. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues muchas gracias por acompañarme una semana más. El arcángel que sale para ti es el arcángel Zadkiel, que te va a hablar de soluciones esta semana. Te va a hablar de respuestas que llegan a ti. Te da el número de la suerte, que es el número 14. Y el mensaje dice que el éxito viene de un compromiso objetivo con tus metas, que tienes que tener autocontrol y paciencia, perdonar y también energía de sanación. Y mira, y aquí tienes el control nuevamente también en tu corazón. Vamos con el espíritu animal. Estas son mis cartas del Spirit Animal. Vamos a ver cuál es el mensaje y número de la suerte que tienen para ti. Te sale el número 33. Mira qué carta más hermosa. Es el espíritu del caballo. Y el mensaje que te da el espíritu del caballo es que esta semana tu espíritu va a ser libre. Dice, la libertad es tuya. Eres así como esa energía del caballo que es libre cuando está en la naturaleza, que le gusta cabalgar, que le gusta sentir el viento en su rostro, en su cuerpo. Así mismo vas a tener esa energía durante esta semana, una energía muy positiva y de extrema libertad para ti. Vamos a pasar ahora con trabajo, dinero y amor, los mensajes de tus ángeles, y luego veremos entonces tus 3 bendiciones. Te invito a compartir este video y dejar tu dedito para arriba
para que podamos llegar a muchísimos más guerreros. Ahí te coloco las cartas de esta manera. Vamos a ver el trabajo para esta semana, Aries. A ver qué sale para ti. Te sale la carta del mundo. Es un cierre de ciclo, un final de temporada o un inicio de algo nuevo para ti. Un ciclo que va a estar terminando en el trabajo. Esto podría ser un periodo de dificultad que estabas viviendo en tu trabajo, un periodo donde te indican de que se llega al final de algo y se abre para una nueva oportunidad. Algunos que estén trabajando tal vez tengas que tener comunicación con gente en el extranjero o con personas que estén en otro país, tal vez estés haciendo negocio con ellos o recibas mensajes o dinero de parte de esas personas. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la Reina de Oros. Me habla de una energía donde parece que esta semana vas a estar analizando propuestas o podrías estar viendo lugares o páginas de donde mandar esas propuestas o tu hoja de vida. Así que va a ser una semana para tomar acción, para sentarte, tal vez incluso hasta reescribir tu hoja de vida, actualizar tu currículum. Te veo como trabajando en la computadora durante esta semana para conseguir un trabajo o puedes estar teniendo una entrevista de trabajo a distancia. Las finanzas, esta semana tienes la carta de la Reina de Bastos. Esto me habla de que parece que aquí en tu vida hay una mujer, Aries, que podría estar controlando tu dinero, podría estar controlando tus finanzas. Esto podría también hacer referencia a una entidad bancaria. Podría ser a un hombre, una persona en tu vida que tiene como cierto control de tu dinero, que tiene como cierto manejo del mismo, con el cual tú podrías estar teniendo ciertos conflictos o problemas. Tal vez estás pagando demasiado impuesto, demasiadas penalidades. Viene una semana donde tal vez esta mujer o esta persona que controla tu dinero podría estar exigiéndote más dinero y eso podría estar ocasionándote ciertos problemas. Déjame aclararte esa carta. La carta de la Torre. Tienen que tener cuidado. Ustedes saben que yo trato de aclararles las cartas para que el mensaje obviamente no quede negativo, pero si saben muy bien que yo soy bien directo y si el mensaje sale como este que da dificultad, yo te lo doy. Parece que ese problema con esa persona que podrías tener, sé que estamos hablando de las finanzas y no del amor, pero si es alguien con quien tú estás viviendo, esto podría repercutir en una terminación de relación por dinero. Y esto aquí podría ser un hogar que finalmente se destruye por parte del dinero. O podría también estar indicando si algunos de ustedes han sufrido algún tipo de pérdida en el hogar, inundaciones, incendios, pues, un extremo u otro, pero te habla de una pérdida en el hogar y estás esperando que se pague un seguro. Parece que van a estarte dando problemas para pagarte ese seguro. Incluso ese dinero pudo haber sido un dinero de algún familiar que ha fallecido y podrían estar teniendo problemas entonces para tratar de recibir esa plata. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Déjame sacarte mejor una carta de los arcángeles del romance, ya que las tengo aquí. Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana? Te sale que es seguro para ti amar, que tienes que abrir tu corazón a tu pareja, dar y recibir la energía de una manera positiva, que tengan una comunicación abierta para que puedan resolver ese problema. Y si estás soltero, soltera, recuerda, no importa tu género, el mensaje para ti es que tienes que darte más tiempo para conocerse el uno con el otro. Podrías estar conociendo a una persona en estos instantes y el mensaje es para ti: no te adelantes, vive un momento a momento, como te lo dice la carta de tu mente, y de que la manera en la cual tú revelas tus más íntimos secretos o sentimientos, el amor, el lazo de amor entre ustedes se hace mucho más fuerte. Propósito de vida para ti esta semana en que puedes enfocar tus energías para recibir mensajes positivos, para que las cosas se alineen hacia un mejor futuro para ti. Dice que vas a estar recibiendo apoyo, que tu vida, tu propósito de vida te apoya al 100% en las decisiones que estés tomando esta semana. Ese es el mensaje de los ángeles. Y también te dice luz y amor, o como yo te digo, luz y progreso. Va a ser una semana para que tu vida tenga una sanación y una luz divina, y también que tú vas a poder brindarle amor al mundo.
El consejo de tus ángeles, mis guerreros de Aries, para esta semana. Vamos a ver. Te sale la carta de que tienes que comunicarte con claridad. Es una semana para que enfoques tus energías y expreses tus sentimientos de una forma clara y concisa, para que no te estés entonces estresando ni preocupándote con palabras. Busca una manera mucho más tranquila de expresar tus sentimientos. Vamos a ver tus 3 bendiciones, que también lo voy a sacar con las cartas de los ángeles, a ver en qué área te van a estar bendiciendo esta semana. Y la primera bendición que tienes aquí te habla acerca de educación, de balance, de ser inteligente y de poder conectar con otras personas. Un mensaje que te lo manda Ariel y te dice de que tu primera bendición va a ser que vas a tener una excelente oportunidad que se va a presentar esta semana para ti. Para algunos de ustedes esta bendición podría ser incluso hasta algunas becas para que puedas continuar con tus estudios, ya sea universitarios o para tus hijos en el colegio, y que va a ser un tiempo para que te pongas a trabajar. La segunda bendición te la manda el arcángel Miguel. Te habla acerca de la verdad, de perspectiva, de una semana directa y muy analítica. Mira la carta. Y el mensaje que te da es que esta semana se te van a presentar nuevos retos, que tú tienes todo lo que necesitas para vencer, y que vas a tener que revisar contratos o documentos y prestarle mucha atención a la letra pequeña. Así que esto podría estarte hablando, esto podría estarte hablando entonces de esas firmas de contratos que podría presentarse para algunos que estén buscando trabajo, o esos negocios tal vez que estés haciendo internacionalmente. Y la tercera bendición que vas a estar recibiendo esta semana, mis guerreros de Aries, tienes la carta de el rey de Ariel o el arcángel Ariel, que te habla de éxito, estabilidad, poder, de cumplir metas. Y te dice que esta semana la bendición la vas a recibir en tus planes, porque van a salirte perfectos. Y vas a tener y recibir bendiciones en el aspecto profesional y financiero también. Así que este inconveniente de las finanzas parece que finalmente se resuelve por medio de tus ángeles, porque te van a dar la bendición de tener los recursos que necesitas para poder salir de una situación, y tienes que utilizarlos de una manera inteligente. Pues qué maravilla, mis guerreros de Aries, esta lectura. Espero que la hayas disfrutado con estos mensajes especiales para ti para esta semana. Recuerda compartir este video, dejarme tu dedito para arriba en los comentarios, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y aquí en pantalla te aparecen en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Te decreto una semana llena de muchísima luz y progreso.